Si un abogado hoy desea realmente hacer investigación o analizar un fenómeno jurídico serio, no puede hacerlo sin pasar por el campo de la sociología. La capacidad de reflexionar interdisciplinariamente, la capacidad de entender los fenómenos sociales y de conocer lo que a uno le inquieta de la sociedad desde muy diferentes aristas. Mejores herramientas para contribuir al progreso cotidiano del derecho y la justicia, que al fin y al cabo es el eje de la misión del jurista verdadero. Nuestra siguiente panelista viene desde Ecuador, es la doctora Adriana Rodríguez, con su ponencia que es Los derechos de la naturaleza desde la participación y los movimientos sociales en Ecuador. Adriana Rodríguez es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, de la Universidad de Guayaquil, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, doctora en Derecho Internacional de la Universidad de Buenos Aires, autora de Los derechos de la naturaleza desde una perspectiva intercultural en las altas cortes de Ecuador, la India y Colombia, hacia la búsqueda de una justicia ecocéntrica. Atravesando fronteras, voces desde Haití hacia Sudamérica, libertad, igualdad y fraternidad. Los derechos humanos lingüísticos de los pueblos indígenas, construyendo horizontes interculturales, entre otros. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación, que en estas jornadas tan importantes para pensar el derecho desde la sociología jurídica, ¿no? Desde otras formas más holísticas de pensar de cómo se construyen los derechos, ¿no? Más allá de la dogmática. Justamente eso me gustaría como compartir un poco esta conversación, una ponencia sobre cómo se construyeron los derechos de la naturaleza, cómo se han estado construyendo desde los movimientos sociales, desde la participación, cómo se ha concebido la participación ciudadana por parte de los movimientos sociales y cómo esto generó lo que podríamos llamar como un impulso vital o sinergia, una jurisprudencia sinérgica en torno al desarrollo de los derechos de la naturaleza, y son algunas reflexiones justamente en torno a esto, ¿no? Luego va a venir Ramiro Ávila, que fue juez de Corte Constitucional, y podrá dar también él justamente esta otra parte. En todo caso, estos derechos de la naturaleza que nacen, o se reconocen, mejor dicho, en la Constitución del Ecuador en el año 2008, son normas que contemplan y promueven un respeto integral hacia la existencia, la estructura, las funciones y los procesos evolutivos, el mantenimiento y la regeneración de los ciclos de vida de los ecosistemas, ¿no? Este reconocimiento histórico y jurídico se convirtió en un punto de encuentro justamente entre movimientos sociales, entre organizaciones sociales y también un encuentro con la academia, ¿no? Con la academia crítica en Ecuador. Y cuando hablo de academia crítica no estoy hablando solamente de academia jurídica, sino también una academia que está en otras disciplinas como la biología, la física, la química, etcétera, ¿no? Este desarrollo normativo que me interesa un poco conversar, digamos, como con los antecedentes antes de que surge este desarrollo normativo entre el año 2019 hasta el 2021, justamente se dio en un momento crucial en el tiempo, ¿no? Donde los movimientos sociales y las organizaciones ecologistas ya venían con un capital social determinado, no son organizaciones, digamos, nuevas, sino son organizaciones que se vienen dando en el tiempo y que en los últimos años justamente impulsaron una sinergia social, ¿no? Por los derechos de la naturaleza ya en la jurisprudencia. Un encuentro que sin duda es un espacio singular en el tiempo, un espacio de reunión, un espacio donde incluso defensores de derechos humanos empiezan a abrirse hacia este nuevo concepto de los derechos de la naturaleza, donde jueces que han estado comprometidos también por estos derechos se comprometieron en un momento determinado, y un momento en que difícilmente, digamos, en que es difícil que se vuelva a repetir, sino que tiene que confluir una serie de situaciones, ¿no?
La ponencia que voy a dar ahora es producto de una investigación que vengo haciendo sobre justamente el capital social de los activistas, el capital social justamente de las organizaciones ecologistas y cómo lograron encontrarse en determinados momentos históricos, lo que vamos a denominar como hitos históricos, que serán analizados, digamos, sobre todo a partir de 1980. Cuando hablo de capital social, justamente es para comprender cómo estas organizaciones se fueron nutriendo de algunos contenidos que le van a dar posteriormente mayor contenido a los derechos de la naturaleza entre los años que mencioné, ¿no? La sociedad civil organizada acompañaron en estos años del 2019 al 2021 a la Corte Constitucional del Ecuador. Me voy a dedicar como a estos años porque son donde más hubo, cerca de 15 sentencias, y me parece interesantes estos 2 años, y participaron a través de diferentes instancias, ¿no? Participaron como actores, digamos, a través de acciones, de algunas acciones que se dan directamente ante Corte Constitucional, como acciones de inconstitucionalidad o acción extraordinaria de protección, o también participaron de otras formas dentro de del proceso judicial, como por ejemplo a través de amicus, a través de peritos, de peritajes incluso, ¿no? Y participaron y acompañaron en el nacimiento de esta jurisprudencia sinérgica, ¿no? Para poder recabar la información, justamente para reflexionar en torno a este punto, fue necesario hacer un esfuerzo teórico justamente sobre lo que significa la participación ciudadana, lo que significa la acción colectiva también de los movimientos sociales y su capital social, el refuerzo de ese capital social y las alianzas que se tuvo con la academia, ¿no? En este esfuerzo también hay un rastreo histórico, que es el que me interesa más como conversar el día de hoy, porque me parece que es importante el rastreo histórico del movimiento popular ecologista, justamente porque en este rastreo histórico es donde vamos a ver cómo se fue nutriendo este capital social a través del diálogo con otros movimientos, como por ejemplo el movimiento indígena o incluso también el movimiento animalista, y esto permitió fortalecer una transformación necesaria en estas alianzas que se fueron dando, ¿no? Entonces, en América Latina, estos procesos, digamos, de participación se fueron dando también a partir de una demanda por la democratización, y fueron impulsados en gran medida por la sociedad civil organizada, que puso, digamos, y que cuestionó los modelos de gobernanza y las desigualdades estructurales, llevando algunos conceptos, como por ejemplo el mismo concepto de ciudadanía, a una dimensión práctica. Sí, cuando hablábamos de ciudadanía, los movimientos sociales están hablando de una puesta en práctica del ejercicio de la ciudadanía. Varios estudios que hablan sobre participación de estos colectivos han girado en torno a otras categorías más cercanas también a un concepto, por ejemplo, de clase o de pueblo dentro de los movimientos sociales, ¿no? A partir de la década de los 80, existe también otra tendencia filosófica para poder entender el desarrollo de estos movimientos internamente, como por ejemplo el pluralismo jurídico, la teoría intercultural también, que se apuesta por una ética distinta y una ética que busca en las identidades y en las comunidades construir estas nuevas ciudadanías que se alejan de un concepto liberal de ciudadanía individual y se aproximan a un concepto de ciudadanía colectiva o ciudadanía intercultural que promueve justamente el retorno a la comunidad. Entonces, esta perspectiva interculturales y neocoloniales. El derecho puede ser liberador en la medida en que adopta, por ejemplo, los conocimientos comunitarios y las diferencias culturales en esta construcción normativa. Desde esta perspectiva se alude a un diálogo como eje primordial de la construcción democrática, y es un diálogo justamente que tiene como eje, digamos, una perspectiva que toma al conflicto histórico como una realidad de origen en las sociedades desiguales. Entonces, sin el análisis contextual histórico no se puede entablar ningún proceso dialógico, menos aún para construir una interpretación en la justicia, ¿no? Una interpretación social, de justicia social.
Este tipo de participación puede ser entendido, digamos, con otras perspectivas también. Roberto Gargarella hace un desarrollo, por ejemplo, sobre el diálogo en el ámbito de la justicia, y lo va a plantear como una conversación entre iguales que podemos y debemos tener con quienes nos rodean acerca del modo en que queremos vivir y en torno a los principios y reglas que van a definir u organizar la vida en común. Es decir, el momento de la adopción, por ejemplo, en el momento de la adopción de decisiones judiciales, existe la necesidad de contar con una participación amplia de todos quienes se encuentran inmiscuidos o potencialmente pueden ser afectados por una decisión, ¿no? La participación ciudadana, entonces, desde esta perspectiva latinoamericana, intercultural, se enfoca en algunos presupuestos para que puedan entablar un diálogo con la justicia también, ¿no? Por ejemplo, hay algunas condiciones, José Santos Herzeg va a hablar algunas condiciones afectivas, incluso empatía, confianza, hay otras condiciones morales, igualdad, respeto, acogida, otras condiciones epistemológicas como manejo de conceptos, idiomas, contextos y memorias, y condiciones políticas también, ¿no? Estos presupuestos van a permitir un encuentro entre organizaciones distintas, debido a que permite una participación que integra a aquellos que son vistos como diferentes y que se les dota de un estatus de sujetos políticos capaces de tomar estas decisiones. El concepto mismo, digamos, de interculturalidad va a eludir a un proceso democrático de intercambio dialógico, ¿no? Teniendo siempre como eje el conflicto, digamos, como eje los conflictos históricos que existen. El desarrollo de los derechos de la naturaleza en Ecuador se debe justamente a varios factores que tienen que ver con este diálogo que se va haciendo entre los movimientos sociales y que posteriormente es un diálogo que va a llegar también, digamos, con la máxima instancia judicial como es la Corte Constitucional, digamos, ¿no? Es un diálogo interesante que va a estar rastreado. Incluye, por ejemplo, algunos puntos en comunes, esta relación, como por ejemplo un desafío colectivo, también un capital social relacional, es decir, que este capital social, esta experiencia de los movimientos sociales, va a estar interrelacionado con las organizaciones y con la academia, un desafío colectivo, ¿no? Sidney Torr va a hablar justamente sobre estos desafíos necesarios, marcados posteriormente con una sinergia colectiva, producto de historias compartidas entre las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos y la academia. Cuando hablamos de capital social, justamente nos vamos a referir a lo que Bourdieu definió como todos los recursos vinculados a una red duradera de relaciones más o menos institucionales de conocimiento e interreconocimiento y que están unidos por algunos vínculos permanentes. Entonces, el capital social, por ejemplo, de las personas que están dentro de las organizaciones, va a depender de una red de relaciones que ha podido construir y que ha podido también movilizar. El desafío colectivo, por su parte, digamos, se relaciona justamente con objetivos comunes que se construyen a partir de acciones colectivas con la sociedad civil, y finalmente la sinergia colectiva que se genera en momentos determinados para impulsar una jurisprudencia como la que vamos a ver, digamos, estamos dialogando sobre esta jurisprudencia de protección de los derechos de la naturaleza. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno ve la historia del movimiento ecologista, por ejemplo, en Ecuador, uno se va a dar cuenta de varios momentos. Por ejemplo, en un primer momento, el movimiento ecologista ecuatoriano fue de carácter... La primera fundación, digámoslo así, dentro de estas gran paraguas de la sociedad civil, fue Fundación Natura, que nació en 1976 y contó, por ejemplo, con el respaldo de una tendencia política de centro-derecha conocida como Democracia Popular. Uno de los fundadores fue justamente Roque Sevilla, exalcalde de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, quien fue parte, por ejemplo, del Fondo Mundial de la Naturaleza. El auge de los movimientos sociales en Ecuador se dio justamente con un cambio productivo en el país, con la explotación del petróleo, a finales de la década del 70, con la empresa, ¿no? Generando una dependencia económica, digamos, ha sido un eje
articulador en las demandas de los movimientos sociales. Las continuas crisis que se han dado a partir de entonces permitieron también una concentración de estas fuerzas, de los movimientos que ya van teniendo un carácter popular a partir de la resistencia, digamos, del extractivismo en ese momento, digamos, a partir de la década del 70, ¿no? En diversas organizaciones sociales. Por otra parte, el movimiento ecologista, por ejemplo, que ya va a tener otra característica que le vamos a llamar el movimiento ecologista popular, que surge en la década del 80, va a tener una agenda que permite justamente esta relación de alianza e interconexión con otros sectores que han sido en Ecuador históricamente discriminados, como por ejemplo los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, y más adelante también con el movimiento animalista, que eso es más una sinergia posterior, ¿no? Esto permitió una fortaleza en el campo social frente, por ejemplo, a las continuas crisis políticas y económicas que había tenido el país. En la década del 80 se da el auge de una tendencia, digamos, de una tendencia ecologista popular en Ecuador, donde está, por ejemplo, el Partido Verde, que surge en la década del 80, SEDENMA y Acción Ecológica. En un inicio se constituyó con un objetivo más o menos común, como hemos visto esta parte, digamos, del capital social y de estos objetivos comunes que se van tornando en torno al movimiento ecologista popular, de abrir un espacio de discusión que fuese participativo y sirviera para coordinar las propuestas con relación a la problemática ambiental, ¿no? Convergieron diferentes sectores sociales, como los trabajadores, incluso también, digamos, cuando uno ve la militancia de las personas que estaban en la década del 80 en este ecologismo popular, digamos, hay una clara tendencia ideológica de izquierda, entonces se van tejiendo algunas alianzas con los partidos de los sindicatos, digamos, los trabajadores, el movimiento indígena, ONGs, también algunos colegios profesionales, y de algunas coordinadoras sociales, ¿no? Una coordinación de algunas de estas organizaciones de la sociedad civil. Intervinieron otros mecanismos de coordinación también y se van construyendo las redes ambientalistas y las campañas internacionales, entre las que se van a destacar algunas, digamos, que tuvieron mucha resonancia internacional, como Amazonía por la Vida. En la costa también va a estar Salvemos el Manglar, y esto va a dar inicio, digamos, a un tipo de ecologismo marcadamente de izquierda, ¿no? Eso lo va a decir, por ejemplo, algunas de las personas que hemos entrevistado, va a decir nosotros éramos de izquierda y empezamos a vincularnos y a trabajar en defensa de la naturaleza desde los sindicatos, digamos, y con otros sectores. Entre los principales hitos del movimiento ecologista en Ecuador va a estar desde sus inicios la protección del Yasuní en varios momentos. En un primer momento fue la campaña por la protección justamente a través de la declaración como parque nacional, y el Yasuní va a estar, digamos, en estos hitos de construcción del movimiento ecologista popular en todos los momentos, digamos, ¿no? Hasta el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. La campaña de protección a la declaración del Parque Nacional Yasuní finalmente se dio primero en un acuerdo ministerial en 1974, después se volvió a resaltar, digamos, esta protección del Yasuní en 1986, se firmaron acuerdos para la explotación del petróleo en el Yasuní que afectaba justamente a un pueblo indígena, que es el pueblo indígena Huao, que es de reciente contacto en la Amazonía. En 1990 se llevó a cabo un proceso de adjudicación territorial al pueblo Huao, y esta reivindicación del Yasuní, justamente de protección tanto al Parque Nacional como al pueblo, permitió una articulación con el movimiento indígena a través de una campaña que se denominó Yasuní por la Vida. Después de varias reducciones que tuvo el parque, porque el Estado ecuatoriano, digamos, no respetaba justamente esta construcción, se logró en 1999 crear la zona intangible Tagaerí-Tarumengán, ¿no? Después existió un decreto ejecutivo en 1999, para poder, digamos, proteger estas 700.000 hectáreas que estaban dentro del parque Yasuní, ¿no?
La fuerza de la sociedad civil a favor del Yasuní, tanto de ecologistas y también del movimiento indígena, inició con acciones conjuntas en la década del 80, y esto va a reflejar justamente las cercanías, pero también las diferencias que se tenía con el movimiento ecologista popular. Un segundo momento, digamos, importante, este es un momento de la década del 80, fue sin duda, por ejemplo, ya la Declaración de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución ecuatoriana en el 2008, que representó una ruptura, que lo sigue siendo, con el pensamiento clásico jurídico, donde solo las personas son sujetos de derecho. Y esto ocurre justamente por este encuentro compartido, estas sinergias que existían desde un momento entre el movimiento ecologista popular y el movimiento indígena, y donde el movimiento animalista también va a ser parte. Un proceso necesario para un texto que va a retomar algunos de los valores comunitarios, algunos conceptos típicamente, digamos, que se venían dando desde las comunidades indígenas, como por ejemplo la protección de la Pachamama, Sumaca Usay, y que fueron tomados por el constituyente para la construcción de los derechos de la naturaleza, que era ya una referencia del movimiento ecologista. Gurinas va a señalar acertadamente que existe una equiparación entre el pensamiento occidental de la naturaleza con los saberes de los pueblos indígenas, en el que ambos reconocen los valores intrínsecos a la naturaleza, porque el término mismo de derecho, digamos, el concepto mismo de derecho, eso es un concepto occidental. Un momento paralelo al reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza se puede identificar también como otro hito dentro del movimiento ecologista popular, en alianza con el movimiento indígena, fue la iniciativa Yasuní ITT, ¿no? Y la posterior declaratoria de interés nacional de explotación de bloques petroleros 31 y 43 ubicados en el Parque Nacional, digamos, en la Amazonía ecuatoriana. ¿Sí? ¿Cuál era la propuesta de esta iniciativa Yasuní ITT? Era dejar el crudo bajo tierra en el Yasuní y reclamar, digamos, una indemnización por parte de la comunidad internacional, de los países más ricos, para indemnizar al Estado ecuatoriano por no explotar petróleo en este parque nacional. Se buscaba recaudar cerca de 3.600 millones de la comunidad internacional en 13 años, en compensación por la no explotación de millones de barriles de petróleo, cerca de 800 barriles de petróleo en algunos de los campos. El 2 de enero justamente se crea, en el 2008, ya con Rafael Correa de presidente, se crea un decreto ejecutivo para impulsar el proyecto modelo Yasuní ITT, que posteriormente se denominaría Fideicomiso Iniciativa Yasuní. Se crea la oficina, Secretaría Técnica de la Iniciativa ITT, es decir, una de las campañas, el ofrecimiento de campaña de Rafael Correa era justamente proteger o llevar a la máxima protección. De hecho, el partido de gobierno era verde, ¿no? Porque se ponía como un partido verde en el país. Sin embargo, en el 2013, ya algunos años, digamos, de gobierno de Correa, bajo el decreto ejecutivo 74, se desplegaron todos los decretos relacionados con la iniciativa Yasuní ITT y se puso fin y liquidación al fideicomiso. ¿Cuál era la justificación, digamos, del presidente Rafael Correa? Era justamente que no se había recaudado la cantidad de dinero que se buscaba. Se requirió a los ministros, por ejemplo, que informen a la presidencia sobre la viabilidad de la explotación en los campos del Parque Nacional Yasuní ITT, y se empieza una campaña, digamos, para dar fin a la iniciativa Yasuní ITT. El expresidente Rafael Correa solicitó a la Asamblea Nacional declarar de interés nacional la explotación petrolera de los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní ITT, conforme al artículo 407 de la Constitución, digamos que está contemplado ahí, ¿no? Como interés nacional. Y el 4 de octubre se resolvió declarar de interés nacional la explotación de ese parque. En este contexto, van a surgir varias propuestas en contra de la declaratoria de interés nacional y de explotación petrolera, y el 18 de agosto del 2013, poco después de darle fin a esta iniciativa, nació el colectivo de la sociedad civil, otro colectivo dentro del movimiento ecologista, denominado Yasunidos, ¿no? Que impulsó una consulta popular
para impedir la explotación del parque, pero es una consulta popular que no tuvo un buen fin, digamos, y que todavía está en este momento en la Corte Constitucional. Entre las consignas que confluyeron en este momento estaba la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, evitar la expansión de la frontera extractiva y la contaminación en una de las zonas más biodiversas del planeta, como es el Parque Nacional. La utilización de la naturaleza como el centro de debate y quehacer político fue uno de los hitos importantes en el Yasuní, y permitió, por ejemplo, a partir de la reivindicación del Parque Nacional, que el movimiento animalista, digamos, se uniera a la lucha por el Yasuní. Y es un momento de confluencia. En este punto van a coincidir otra vez varios de estos movimientos, justamente en torno a la protección del parque. Esto explica también cómo los gobiernos posteriores, digamos, cuando se trató el tema de la protección del Yasuní, realmente tuvieron bastante ambigüedad, y hasta el día de hoy el Parque, digamos, Nacional Yasuní sigue estando, que ya se explota el petróleo, digamos, desde hace algún tiempo, ya no es un parque, digamos, intangible, pero sigue siendo una tarea pendiente. El último hito, que es el que estamos hablando ahora, que es el de los derechos de la naturaleza desde el ecologismo popular, fue el desarrollo de una jurisprudencia ecologista entre el 2019 y el 2022, aunque yo más lo veo entre el 2019 y 2021, gracias a una composición de la Corte Constitucional de Ecuador que incluía a jueces que estaban ligados de alguna manera a la academia, y a su vez la academia ligada también a los movimientos sociales. La Corte Constitucional entonces quedó ligada por 9 jueces que provenían de estos distritos, ¿no? Existen muchas razones para comprender por qué en esta Corte se tuvo la oportunidad para el desarrollo de los derechos de la naturaleza, pero lo que nos van a decir, digamos, en estas entrevistas que estamos teniendo con las personas, con los actores claves del movimiento ecologista popular, es que la cercanía era una cercanía que se venía dando, digamos, desde antes de la composición de la Corte. Entonces se puede observar que el ámbito judicial se convierte, una vez en la nueva composición de la Corte, como en un momento importante para las organizaciones. Digamos, como el ámbito judicial va a ser una de las estrategias que va a unir a las organizaciones, porque previamente a esto se encontraban en otro momento, digamos, el movimiento ecologista popular, el movimiento indígena, no va a haber una oportunidad para poder tener como objetivo estratégico, por ejemplo, las demandas ante la Corte, y también tener una jurisprudencia. El ámbito de trabajo y la lucha por los derechos de la naturaleza fue durante mucho tiempo, digamos, la resistencia, la calle, la protesta, el cobijar a las organizaciones sociales. Y esto toma un giro y el trabajo de las organizaciones se va a volcar a lo judicial durante un tiempo, ¿no? En esto, por ejemplo, varias de los entrevistados nos va a decir que existe un momento que para ellos también les pareció importante, es una oportunidad. En esto, bueno, Pierre Bourdieu habla justamente sobre los momentos cruciales que van a tener y estas interrelaciones, las distintas organizaciones que van a ver como oportuno un accionar determinado. Y esto, por ejemplo, sí es distinto a lo que ocurre en Colombia, ¿no? Hay una tesis de Diana Murcia que hizo en la Flaxo, justamente, que ella habla sobre estos conflictos que se van a resolver, los conflictos ambientales en Colombia y en Ecuador, y ella va a comparar los procesos judiciales. Y va a ver, por ejemplo, que en Colombia es una situación distinta, porque en Colombia hay una tradición de cortes, una tradición de jurisprudencia muy buena. Entonces, los jueces y la evolución jurisprudencial digamos, es un ámbito específico en Colombia. En cambio, en Ecuador no ha pasado esto. En el caso de Ecuador se resolvió los problemas que se fueron dando, digamos, de resistencia contra el extractivismo, se fue resolviendo a partir de las resistencias y de las calles, digamos, esta última garantía que tienen los movimientos, que son las calles. Entonces, por ejemplo, se va a distar entre Colombia y Ecuador, y en Colombia va a ocurrir, en Ecuador va a ocurrir un hecho distinto.
La Constitución del 2008 es un hito importante, pero era un hito declarativo más que un hito, digamos, de aplicación directa. No tuvo un desarrollo importante a nivel jurisprudencial, de hecho, desde el 2008 hasta el 2019, es decir, 11 años sin que exista digamos, una evolución de desarrollo importante. Si bien existió, digamos, algunos casos, algunas sentencias de primeras cortes y de Corte Constitucional también, algunas de las sentencias, pero no fueron sentencias significativas, ¿no? Son sentencias más bien aisladas, que no eran sistemáticas. Agustín Grijalva, que también fue juez de Corte Constitucional, va a hablar también que había dentro de este órgano colegiado una filosofía de trabajo, digamos, de discusión académica, ¿no? Y donde los malentendidos o las diferencias se va a dar en un tipo de negociación y también de algunos, digamos, de diálogos que se van a generar, ¿no? Todos estos factores o la suma de todos estos pueden explicar el desarrollo justamente de esta jurisprudencia de los derechos de la naturaleza. Son varios factores que van desde, por ejemplo, la naturaleza de este órgano colegiado, el diálogo y el proceso deliberativo también que existió en el órgano colegiado, y también, por supuesto, una independencia de la Corte frente a otros poderes externos, y que esto, por ejemplo, con el expresidente Rafael Correa era muy complicado de que ocurriese, ¿no? Digamos, un gobierno progresista, por un lado, pero con estas contradicciones fuertes, por un lado, digamos, todo lo que ocurrió con los movimientos ecologistas popular, que el movimiento ecologista popular fue después perseguido por el expresidente, y además un control del sistema judicial fuerte. Desde 1919 hasta 1922 hay una serie de cerca de 30 sentencias de Corte Constitucional que luego uno puede ir viendo poco a poco cómo se fueron formando estas y cómo se fueron dando. Es interesante que este impulso vital que se da, esta sinergia, de esta jurisprudencia sinérgica, se da con la participación activa de la militancia. Y una participación, por supuesto, que no puede ser reducida exclusivamente a los procesos judiciales, pero que los procesos judiciales sí marcaron otra forma de acción colectiva que se tuvieron que plantear en su momento los movimientos, y que ahora, por ejemplo, después de la composición de la Corte, queda como un camino a seguir y un tema pendiente. Algunas instituciones permitieron que esta participación sea clara y evidente. Una institución, digamos, va a ser la institución del Amicus Curiae, que va a permitir una participación, digamos, súper amplia, y aquí está Ramiro, va a acordarse de todas estas horas y horas escuchando a los demás movimientos, a representantes de los demás movimientos que estaban ahí, digamos, tratando y también de la academia para presentar sus diferentes perspectivas, ¿no? Este discurso jurídico que se fue generando, un discurso jurídico sinérgico, como lo acabo de decir, es un discurso jurídico que nos tiene que llevar a pensar justamente en cómo se construyen las sentencias y cómo los movimientos sociales usan a las sentencias, promueven al sistema, digamos, promueven una mayor participación dentro de las decisiones judiciales. Y ahora hay otro problema, digamos, que es cómo se pueden cumplir las sentencias, ¿no? Cómo hacer que estas sentencias no queden, digamos, solamente otra vez, digamos, dogmáticamente o como un texto simplemente, sino que estas sentencias se puedan cumplir. Estos son los desafíos que tiene ahora las organizaciones que hemos hablado el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que quería compartir.